No sé, pero presiento que esta será una saga de locura que hasta me pedirán más capítulos para reventar a esta clase de especímenes asquerosos que en su andar han sido de lo más vomitivo en la televisión mexicana. Seguramente muchos me van a reclamar porque estoy mezclando a todos estos sujetos, pero es que es imposible que sus carreras no tengan nada que ver con la fama, con el dinero, con la corrupción, con el odio sistemático a México. Lo cual, estas variables no son ajenas de millones de mexicanos que repudian en demasía lo que estos sujetos cacarean, pero que a su vez son parte de un sistema caducado de los medios como Televisa, TV Apesta y todas esas empresas que hoy en día lucen noqueadas hasta el tuétano, debido a la ausencia de chayote, de poder, de opulencia, de audiencia. En la sociedad mexicana ha habido varios tabús. Muchos de ellos hablan de que no puedes hablar de política, de fútbol o de religión, porque desmadra amistades. Pero hoy, la verdad nos vale gorro. Aquí expondremos la realidad de estos fulanos que han robado en el fútbol, en los medios, y le han metido mano al erario. Incluso, uno de ellos está contando los días para que empiece su proceso de desafuero en el Senado. Un tipejo insoportable al cual ya le hicimos video en solitario, pero que hoy se merece aparecer en esta lista. ¿O qué tal la coladera europea, que siempre se ha valido de equipos desvalidos y pobretones en diferentes ligas de Europa para sobresalir? Un tipo altamente nefasto y mamón. ¿O qué me dice de aquel actor ambientalista a conveniencia, que cuando el Partido Azul quiso hacerse del bosque de Chapultepec, jamás dijo absolutamente nada, pero que estuvo mame y mame y mame y mame con el tema del Tren Maya, que hasta vino a México a hacer un desmadre pagado para que pararan las obras en la península de Yucatán? Por estos personajes y más, presentamos esta lista que causa mucha repugnancia, de gente que solo tiene un poco de poder, de fama, y siente que están cagados por Dios y pintados por los ángeles y querubines. Por eso prepárate, porque este video te mostrará las acciones descompuestas de esta clase de personas, que no solo son infames, aberrantes, cínicos, y que generalmente en su carrera se han dedicado a engañar a la gente, pero que tienen algo en común: todos están totalmente apestados. Además, te invito a que si te gusta este video, no dudes en ser parte de los expulsados. Suscríbete al canal, es totalmente gratis y así nos ayudarás a seguir creando contenido netamente sabroso como este. Es por eso que hoy te presento 6 actores, periodistas, futbolistas y políticos mexicanos más detestables de la historia. Antes de seguir con el video, te invito a suscribirte al canal, activa la campana de notificaciones para que recibas todo nuestro material y las narraciones en vivo. Te divertirás, te lo aseguro. Además, sé parte de la gran épica del canal para llegar al 1.000.000 de suscriptores, porque próximamente tendremos varias sorpresas. Sin lugar a dudas, Carlos Loret de Mole, alias Loretito, Lord Montajes, el señor de las cabañas, el visco yucateco, el príncipe del chayote, el mayate de García Luna, etcétera, etcétera. Y así podríamos seguir poniéndole los grandes apodos a este pelmazo, que es uno de los bichos más asquerosos y ruines de México. A Carlos Loret ya le hicimos un video en solitario explicando su miserable etapa en Televisa, donde durante más de 10 años se dedicó a engañar a las audiencias y sobre todo a elaborar montajes para que la gran ramera de la comunicación Televisa tuviera rating. El último que se le tiene registrado en esa basura televisiva es precisamente aquel montaje del 2017, cuando se inventaron la existencia de Frida Sofía, una niña que según sus chaquetas mentales les hablaba desde las profundidades de los escombros que quedaban del colegio Repsamen. Pues según los calzones cagados de Loret, la niña estaba viva y hasta le hablaba por las noches en su lujoso departamento de Polanco, o en las cabañas de la Marquesa, donde se trabucaba a Laura G. En fin, este yucateco mentiroso y leguleyo terminó saliendo por la puerta de atrás de Televisa, ya que en 2019 se explicaba que dejaría de estar en la parrilla de contenidos de los noticieros. Precisamente, fue un 20 de agosto de ese año cuando se notificó que el 23 del mismo mes dejaría de laborar en la Gran Ramera. Para ese entonces Televisa no quería quedar mal con Andrés Manuel, quien había ganado apabullantemente las elecciones del 2018. Y aparte querían ver si con sacar a su mentiroso estrella, AMLO podía darles un poco más de contratos de comunicación,
Pero no fue así. Elmo Anlo López, o como le digan los opositores esquizofrénicos, le redujo considerablemente el presupuesto. Por lo que la salida de este pelmazo se originó debido a que los millones de mexicanos que votaron por la 4T lo odiaban sabroso, a tal grado de ya ni verlo en la pantalla, porque la mañanera de AMLO le había robado el reflector. Rápidamente los idiotas de siempre empezaron a decir que Elmo había ablandado al Cuyo Azcárraga para que lo sacara coartando la libertad de expresión. Sin embargo, esa tontería se caería en el despeñadero como Xóchitl Gálvez en su campaña Come Nepes, cuando supieron que fue porque ya no jalaba gente y porque muchos patrocinadores no querían salir en su espacio ya que estaba más que chamuscado. Por eso Bernardo Gómez, Alfonso Dangoitia y el Cuyo lo citaron en las oficinas, le picaron el ojete y le dijeron que ya no habría más contratos. De hecho, lo sacaron de todas sus filiales de Televisa, dejándolo sin chamba, a pesar de que este inepto les haya dado rating a base de noticias falsas por más de 20 años. En fin, el putrefacto de Loret andaba buscando aviones del coraje, tanto así que un ojo se le fue más chueco que el otro. Sin embargo, la banda de los Madrazo Pintado, sus familiares y otros empresarios rancios afines a los tabasqueños lo fueron a contratar y le pusieron sobre la mesa una fuerte cantidad de dinero para que fuera la joya de Letrinus, el nuevo portal de noticias falsas que sería en sus chaquetas mentales un fuerte opositor al gobierno de AMLO. Hoy, esos idiotas le llaman dictadura. Qué rara dictadura, donde este virolo puede decir estupideces a diestra y siniestra. Bueno, estando en Letrinus y robándose el dinero del sector salud de varios estados panistas, Loret de Mola intentó hacer su viejo disque periodismo que se basa en la especulación, en la no presentación de pruebas, además de sus disque reportajes que nunca tuvieron sustento, como la casa gris del hijo de AMLO, el cual se supo que era arrendada en Estados Unidos, creando un falso conflicto de intereses, que luego tomó Raúl Olmos para escribir un libro que no se vendió, llamado La Casa Gris. Ahí Loret se inventó que Carolyn Adams, la esposa de José Ramón, arrendó la casa por medio de un excontratista de Pemex, pero nunca fue de esa manera, aceptando Olmos y otra de las inmiscuidas como Carmen Aristegui, que nunca hubo tal conflicto de interés. Bueno, Loret siguió mintiéndole a la gente, y solo los idiotas le creyeron por 6 años a Letrinus. Inclusive se inventó que el AIFA no serviría, que Dos Bocas no refinaría petróleo, que el Tren Maya no funcionaría, que Trump manipularía a AMLO y que el dólar se iría a 30 pesos en su sexenio diciendo a la gente que compraran dólares. Pero bueno, nada de esto pasó. El dólar bajó de precio, nunca llegó a 30 y el peso se fortaleció. El AIFA ya mueve más de 2 millones de usuarios. Dos Bocas ya está refinando, así como el Tren Maya ya está operando y muchas otras obras que AMLO prometió, que ya son un hecho. Bueno, en este nuevo sexenio ya no se sabe ni qué decir. Todo le sale mal, a nada le atina. Y ahora se está tratando de inventar que México será una dictadura y que Trump va a mangonear a Claudia Sheinbaum. Puras babosadas que solo los acéfalos que tiene de seguidores le creen. Te dejaremos parte de su video en solitario en la descripción, pero si quieres una segunda parte, solo pídelo en los comentarios. Así como Loret de Mole es un parásito de las noticias, Paco Memo Ochoa es del fútbol. Un futbolista desgastado que siempre protegió Televisa porque lo vio como un activo importante para sus intereses, ya que la fama que le proyectó durante muchos años cuando jugaba en América le sirvió la gran ramera para vender a su selección. A tal grado, en este 2024 hay neandertales que siguen cromándole el sable y el escroto porque le paró 2 cabezazos a Neymar hace millones de años. Bien, a Paco Memo también ya le hicimos algunos videos debido al conflicto de intereses que tiene con la selección, pero eso vale madre, porque la selección es de Televisa y a la gran ramera le conviene que su ex pupilo sea su socio porque les aflojó más de 20 millones de dólares antes del Mundial de Qatar 2022. Siendo un patrocinador máster en ese año con su empresa de carros viejos y usados que valen como si fueran nuevos de agencia. Hay que recordar que el rango de patrocinios de una marca máster en selección de Televisa en ese año rondaba entre los 20 y 35 millones de dólares. Una gran lana que el Cuyo no iba a dejar pasar. No le daría gusto a los críticos con sacar un portero que tenía comprado su lugar con buenos verdes.
Además, hay que recordar que la alianza Paco Memo Selección Mexicana de Televisa era un ganar-ganar, ya que Paco Memo tenía reflector en selección y esta tenía los millones de dólares de los carros usados. En fin, Paco Memo ha sabido marear a los tontos futboleros, que creen que es un gran futbolista cuando solo es un portero más del montón. La misma Televisa le consiguió de novia a Dulce María, lo puso en las telenovelas y luego lo mandó a Francia con el Ajax. Y así se gestó el modus operandi, moverse en clubes pequeños donde no hay portero y que están buscando no descender, además de reflector en México. Pues ¿quién rayos conocía en México al Ajax en ese entonces? Nadie. Sin embargo, cuando el tipo quiso buscar un equipo más serio, valió nepe por malo. Pues en Málaga lo sentaron porque nunca pudo sacar a Kameni de la titularidad. De hecho, en 2015 hubo bronca en el vestidor de ese equipo, ya que Ochoa es un tipo mamón, que siente que debe ser titular donde se pare. Pero ahí se topó con pared. Kameni era mejor que él. Y tras el segundo partido de liga en 2015, el pelos de muñeca vieja le dejó de hablar. Nunca dijo por qué, solo que le dejó de hablar. Pero para limpiar su nefastez, el inepto de Ochoa fue a llorar con los medios mexicanos paleros y se inventó la novela de que Kameni había hablado mal de él a sus espaldas y por eso le había dejado de hablar. Tiene miedo de la competencia, dijo el parásito. 3 doritos después, el técnico siempre tuvo a Kameni como el titular y luego se supo que a Ochoa le faltaba calidad, por eso siempre le dejaron en la banca. Tenía deficiencias en la salida, con los pies y por aire era malo, cosa que nunca cambió. A la fecha este jugador es más malo que la sandía para los crudos y hasta para atajar balones de primaria, recordando cómo en su último hierro en el fútbol portugués le echó la culpa al sol. El parásito Memo Ochoa es una cagada de jugador, nos tiene bloqueados en redes y lo celebramos. Además de que después de Málaga repitió el modus operandi con Granada, el Anderlecht, el Salernitana y ahora el ABS portugués, siendo uno de los porteros más goleados de Portugal, pero dejando una estela de fracasos, 3 descensos en Europa y con el Granada en su momento se convirtió en el portero más goleado de España y de Europa. Le han anotado más de 1000 goles, pero curiosamente todos los medios en fila india durante años le hicieron una campaña tremenda, diciendo que era el portero más importante y el mejor de la historia, porque según ellos había tenido la gallardía de haber tomado el reto de quedarse en Europa. Sí, pero en equipos malos porque nunca siquiera le dio para estar en un club de media tabla para arriba, en las mejores ligas del mundo. Paco Memo Ochoa es el ejemplo perfecto del engaño de las televisoras y los comentócratas de cartón, los cuales vendieron hasta por debajo de las piedras a este sujeto que siempre ha sido malo, que ha sido útil para vender y engañar, pero sobre todo para verle la cara a los aficionados. Por suerte, al paso del tiempo de los hechos, millones de mexicanos lo repudian, porque es un miserable, pues lo único que quiere es batir el récord de los 6 mundiales y seguir haciendo negocio con la gran ramera de la comunicación Televisa. A este sujeto ya le hicimos un gran video que quedó de rechupete como dijeran en los 90s. Y es que Eugenio Derbez es un maldito tacaño asqueroso y purulento, que no actúa ni Vargas. Es una porquería de persona, capataz y marrullero, perverso y avaricioso. Un nefasto que solo vive de las migajas que le dio Televisa y que en anteriores gobiernos se llevaba una buena tajada del erario, con el fideicomiso de Fidecine, que era una gran fuga de dinero hacia este parásito de la actuación. Pues muchas veces hacía películas de bajo presupuesto y malas, pero las cobraba como si fueran grandes producciones hollywoodenses. Eugenio Derbez salió a la carga contra el gobierno de AMLO, después de que anunciara la construcción del Tren Maya, que tendría más de 1.460 kilómetros de vías férreas y que le daría mucha prosperidad al sureste mexicano en temas de movilidad, plusvalía y sobre todo turismo. ¿Pero qué cree? Eugenio se puso desde el sofá miado de su casa. Tipo, desde Estados Unidos emprendió una campaña junto a muchos políticos corruptos, con intereses en la selva maya, y trató de generar un desprestigio total. El tipo argumentaba un ecocidio en el 2022, y es que en ese año se realizó la famosa campaña anti-Tren Maya, llamada Sélvame del Tren, la cual consistía en hacer presión en redes sociales para desprestigiar al Tren Maya. Junto a este pelmazo, se unieron a esa falsa causa Natalia Lafourcade, Kate del Castillo, Bárbara Mori,
Saúl Hernández, Omar Chaparro, Ana Claudia Talancón, Aislinn Derbez, Arturo Islas, el idiota ese empellotado de Café Tacuba, entre otros. Puros cantantes, actrices y actores en decadencia, quienes en específico pedían que se eliminara la construcción del tramo 5 sur del tren, el cual pasaría por terrenos altamente valorados por contratistas y constructoras para venderse en miles de millones de dólares. O sea, el tramo que va de Playa del Carmen a Tulum. Solo para que vea a qué tipo de terrenos le estaban chillando. El tema es interesante que podríamos desarrollarlo en otro video aparte. Incluso puedes dejar los temas que te gustaría que abordáramos para que investiguemos y pronto los publiquemos. Ya sabes, este canal es de la gente y siempre los estamos leyendo constantemente. En fin, en palabras de este perdedor, textual dijo en entrevista: yo siempre lo he dicho, no soy de ningún partido, ni del PRI, ni del PAN, ni de Morena. Yo soy de México y estoy haciendo esto porque nos contactaron los ambientalistas, entre comillas. Nos contactó la gente local en un grito de auxilio. Obviamente nadie le creyó, a sabiendas que es un tipo que generalmente trabaja con quien le paga miles de dólares. Por lo que AMLO en una de sus conferencias lo destruyó, lo hizo papilla añicos. Textual dijo: basta de hipocresías, es una campaña en contra porque son muy conservadores, son fifís. Al final, la gente, millones de mexicanos lo mandaron a chupar pijas. E incluso en Estados Unidos, los mexicanos allá no lo quieren por mamón y por parásito. Lo más gracioso de todo es que él solito, en una entrevista con la momia Adela Micha, dijo que le gustaba negrear a los jóvenes y que su única paga era trabajar con Eugenio Derbez. Ese tema ya lo hicimos en video. Bueno, una vez más AMLO tuvo razón. Genio es un hipócrita doble moral, un personaje inmoral y altamente purulento, ya que hace apenas algunas semanas la bancada panista del Congreso local de la Ciudad de México estaba planeando apoderarse de los terrenos del bosque de Chapultepec para cederlos a constructoras para que construyeran grandes edificios en la única zona boscosa del centro de la ciudad, matando así el pulmón más importante de la capital. Según los cálculos, es un predio de 5,000 metros cuadrados. Y es que los prianistas fueron a buscar la sentencia de un juez para que cambiara las reglas del uso de suelo, de reserva a unidad habitacional. Todo esto en complicidad del Poder Judicial y sobre todo de la corrupción. ¿Pero qué cree? ¿Acaso Eugenio Mierdez se pronunció? Para nada, quedó calladito como momia, evidenciando así la porquería de persona que es. Seguramente tendremos un video referente al tema de Chapultepec. De Alito Moreno ya hemos hecho un video en solitario. Si no lo has visto, te lo dejaremos en la descripción, ya que esta basura de político quizá merezca una segunda parte con eso de su próximo desafuero, el cual lo tiene con niveles altos de azúcar y triglicéridos en su cuerpo en estos momentos. Además de que parte de su botox se está diluyendo, pues cada vez más las cejas de moped se le andan arrugando por los reveses jurídicos que ha recibido en los últimos días. Alito Moreno representa la dictadura partidista, la corrupción, el enriquecimiento ilícito, la misoginia, el amiguismo, el compadrazgo, el entreguismo, el cinismo, el nepotismo. Representa toda la basura política de México en estos momentos debido a cómo ha arrebatado un partido y ha dejado a los suyos para que le cubran las espaldas, ya que este senador por representación plurinominal está desquiciado por un proceso en su contra que pareciera será inminente. En el video en solitario tratamos cómo se ungió en el poder en el PRI, de qué tugurio salió y cómo es que el botox ya se le subió al cerebro. Pero en esta ocasión, en los últimos días, ha estado desatado por el desafuero que se le viene y que está pendiente según el presidente del Senado, Gerardo Fernández Noroña. Pero, ¿cómo es que pueden desaforar a Alito? Bueno, de entrada, cosa que mencionamos en su video, es que Alito se hizo rico comprando varios canales locales de televisión y diarios campechanos para que hablaran bien de él y lo trataran como rey. En Campeche tiene varias denuncias en su contra. De hecho, la Fiscalía del Estado fue la que solicitó el desafuero, que está en pausa por ahora. Pero lo más grotesco del asunto es que previo a todo el desmadre que hicieron los jueces por la reforma judicial, este parásito se reunió en la casa del ministro Juan Luis González Alcántara Carrancá, quien trató de violar la ley, junto a la ministra Norma Piña, para ver cómo podían echar abajo la reforma y ayudarle en el desafuero, cosa que aceptó el ministro.
la reunión en secreto, pero que según él, no estaba en su casa. O sea que solo la prestó para que se reunieran los corruptos. Alito decidió callar ese hecho y negarlo calderónicamente. Sin embargo, pese a esa presión y a los delitos que tiene que explicar en Campeche, Alito estaba pasado de talcos y de botox. Por lo que en una sesión en el Senado, justo para aprobar la reforma a la supremacía constitucional, que dice que ningún otro poder está por encima de la Constitución, Alejandro Moreno se volvió loco porque no le dieron la palabra y fue a encarar al presidente del Senado y a gritarle en su cara. Casi le fue a buscar pleito a golpes como en un embrollo de cantina. Alito Moreno estaba enloquecido, por lo que Noroña guardó la compostura y le dijo que respetara la presidencia del Senado. Alito siguió gritándole casi al oído a Noroña, por lo que no le daba la palabra. Pero Noroña le dijo que no le pusiera el dedo encima y que si quería la palabra tenía que pedirla desde su curul. En ese momento el cejas de teleñeco de Alito se empezaron a fruncir y cuando Noroña le levantó la voz diciendo que no le pusiera el dedo encima, el plastificado dijo: «¡No me grites! ¡A mí no me grites! 50 veces lo hiciste. ¡A mí no me grites! ¡Date a respetar! ¡Date a respetar!». A lo que Noroña le dijo: «¡Respeto a la presidencia!». Y después de que una senadora de Morena le metió el brazo para que le bajara de huevos, Alito se fue a la Gaber como pedo de monja. Pero, ¿qué es el desafuero? Es un proceso que se les hace a los funcionarios públicos en cuestión y se lleva a cabo cuando hay acusaciones de delitos en su contra, que incluye una fase de acusación, revisión y votación. Si la mayoría de los diputados vota a favor del desafuero, el funcionario pierde su inmunidad y puede ser sujeto a un proceso judicial regular. O sea, lo pueden meter al bote. Hay que recordar que este agrio personaje está siendo acusado desde el 2022 por la Fiscalía del Estado de Campeche por enriquecimiento ilícito y desfalco al Estado. Ni modo, Alito, te irá mejor en la casa de Lin May. Este personaje es altamente detestable. Ya no sé si es más detestable que todos los antes mencionados, pero después de ser el delantero del momento y de ser el futbolista más importante en los últimos 15 años en México, pasó a ser un tipo agrio, pesado y repudiado por la gente de fútbol. Y la que no es de fútbol. Chicharito Hernández es un oportunista que está robando en Chivas y que le vio la cara de estúpidos a millones de Gonzalos chivermanos que creyeron a principio de este 2024 que regresaría siendo la estrella que fue hace 14 años. Les vieron la cara de idiotas y se celebran, porque en este canal les avisamos con tiempo que esto pasaría y los Gonzalos no creyeron. Al contrario, me dijeron que teníamos envidia. El punto es que cuando llegó, le hicieron una presentación en el estadio de Chivas, el cual se llenó de puro Gonzalo apestoso, en la cual se vio bien mamón y hasta a los medios los mandó a la fregada cuando le cuestionaron su nivel, siendo un completo higadito y un tipo que habla puras estupideces. En ese momento los chillermanos le dieron el espaldarazo, pero al paso del tiempo se dieron cuenta que solo los fue a timar y el enojo de esa afición se hizo notar. El tipo llegó lesionado y no jugó hasta marzo, y a la fecha lleva los siguientes registros. En el Clausura 2024 jugó 12 partidos, anotó un gol, sumando 400 minutos. En esta Apertura 2024 solo ha jugado 5 partidos, tiene una asistencia y apenas ha juntado 291 minutos. Se la ha pasado más tiempo lesionado, saliendo a la Kings League y haciendo stream en Twitch. Se la ha pasado hablando boberías cada que puede referente al pensamiento humano, y a la fecha ya luce apestado en Chivas, donde no genera nada, no aporta nada y no hace absolutamente nada. Es literal, un tipo que no solo apesta, sino que ya necesita que le echen cal. Por eso la afición que antes lo respaldaba hoy lo odia, porque solo vino a cobrar y al ser la imagen de Chivas para vender playeras. Los aficionados ya se le fueron encima y muchos ya piden su salida del equipo, a lo que Chivas ya se piensa cómo funarlo, ya que el tipo se lesiona, pero muchos creen que solo finge estar lesionado. Javier Hernández hace años que cambió su personalidad por un tipo arrogante, pedante, mamón, leguleyo, absurdo y que siempre levanta la voz para hacerse sentir o notar. Ante el fracaso, el tipo argumenta que tiene errores porque es humano y cuando lo cuestionan por su bajo nivel futbolístico, siempre termina justificando su mediocridad
diciendo que así es la vida. Si no me cree, le ponemos el ejemplo de un aficionado que le dijo que en lugar de andar en la Kings League, se pusiera a entrenar para su próximo juego recordándole que Cruz Azul los había goleado. A lo que este fósil del fútbol le contestó lo siguiente textual: John Potrillo, ojalá que nuestro país pueda llegar a entender que somos seres humanos antes que futbolistas, que somos los primeros en vivir y en sentir el dolor de una derrota. Somos los primeros en querer ganar siempre y evitar cualquier derrota, pero la vida sigue. Puras mamadas de becerro hambriento y recién nacido del chichatronco. Actualmente, este parásito asqueroso cobra la módica cantidad de $3 millones al año, y con algunas cláusulas de rendimiento. Sin embargo, a este sujeto ya le vale madre el fútbol, le vale madre México y le vale madre Chivas. Lo más cagado es que aún tiene fanáticos que le idolatran. Esos mismos recoge migajas que esperan ver la versión que se fue en aquel ya lejano 2009. Algo que jamás pasará. El Chicharito Hernández quedó tocado de por vida, luego de que su matrimonio fuera un fracaso y de que su ex coach de vida, Diego Dreyfus, le sacara miles de libras esterlinas, lo estafara y le cambiara su mentalidad pudriéndolo para siempre. Quizá este personaje es el más odiado por todos los mexicanos. De hecho, nos falta hacerle video en solitario que seguro nos reventaríamos 6 de media hora cada uno para repasar su infame trayectoria política y sobre todo su guerra desgraciada contra la maña que cobró miles de vidas de mexicanos que lucharon en batalla, muchos civiles inocentes y de otros más que andaban como pollitos de colores. El Borolas Calderón es un sujeto impresentable, un ratero, mamón, corrupto, un bueno para nada, recordando que según sus truzas no sabía absolutamente nada del otro delincuente, que fue su secretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna, quien hizo pacto con la maña en complicidad del borracho asqueroso y enano político del que estamos hablando. Felipe Calderón representa toda la maldad, el mexicano malinchista, el vendepatrias, el saqueador de México, y el que en su deseo enfermo de poder y dinero terminó siendo consejero de una filial de Iberdrola, compañía española a la que le dio muchos contratos en México para que se apoderara de los energéticos, entre ellos la luz y la generación de esta. Es un tipo nefasto que cuando se ve acorralado siempre lo negará calderónicamente, cuando ya no tenga argumentos y pueda defenderse del delincuente que es y que hoy sufre, tras la caída del Poder Judicial, quien lo ha protegido hasta nuestras fechas. El tipo tiene múltiples denuncias por ser responsable de una guerra contra los malos, que ahora ha sido el argumento perfecto del PRIAN para desestimar el gobierno de AMLO y de Claudia, argumentando que no pudieron terminar con la delincuencia, la cual ellos desataron y heredaron en números rojos, los cuales parecían que no iban a detenerse. Sin embargo, las nuevas políticas de AMLO y de Claudia han dado resultados, bajando la curva de desvividos en los últimos 6 años. Haga de cuenta que Calderón desató la violencia, pero luego culpó a AMLO de que esa violencia que él desató, el tabasqueño no pudo detenerla en su totalidad. Así, con estos argumentos quería regresar al poder en forma de su mujer tartamuda con aquel grupo llamado México Libre, organización que nació muerta y que soltó mucho dinero a lo puro estúpido. Letanía que repetía como perico que Calderón había sido el mejor presidente de México, cuando algunos pocos idiotas con memoria selectiva olvidaron que este mequetrefe hizo daño a miles de familias mexicanas que aún siguen llorándole a sus desaparecidos y desvividos. Hay que recordar que este sujeto mandaba inventarse delitos para quienes estaban en su contra o en su defecto, la gente que se le acercaba a pedirle o exigirle ayuda por sus desaparecidos terminaba al igual que sus familiares en el panteón. Casos muchos. Por ejemplo, uno muy ojete fue el del señor Nepomuceno Moreno, quien increpó al repugnante de Felipe cuando éste estaba platicando con otro inepto llamado Javier Sicilia. El señor llegó para pedirle ayuda porque en Sonora ya lo habían amenazado, ya que había emprendido la búsqueda de su hijo, quien había desaparecido en 2010 por policías estatales de ese estado. Sin embargo, el Borolas lo miró con desdén y entre palabras le prometió el apoyo. Acto seguido le preguntó que le diera los nombres de los que él suponía eran los implicados. Textual, Nepomuceno le dijo lo siguiente: fueron los policías del estado, tengo pruebas y hay videos que me tienen ocultos. Aparte, el gobierno del estado no me ha atendido para nada.
Con la información detallada y los documentos en su mano, 3 doritos después, o sea, mes y medio después, en Hermosillo, Nepomuceno terminó en el asfalto luego de recibir 5 palomas de plomo. El caso lo silenciaron los medios, siendo uno de tantos en ese sexenio de la muerte. Otro caso fue cuando inculpó a los estudiantes del TEC de Monterrey, quienes fueron desvividos por la Policía Federal y el Ejército en ese sanguinario 2010, donde el Borolas dijo que había maleantes armados hasta los dientes en la escuela, por lo que Jorge Antonio Mercado y Javier Francisco Arredondo, alumnos de excelencia, terminaron liquidados porque, según Calderón, eran de los malos. 2 días pasaron para que la mentira se cayera, pero los medios, como la gran ramera Televisa y TV Apesta, callaron. Lo más cagado es que este inepto quiso ir al TEC en 2019 para promocionar su organización pitera llamada México Libre y así tirarle a AMLO, pero lo mandaron a chupar pelenga. Padres de familia, maestros y alumnos levantaron alrededor de 25,000 firmas para que este sujeto no pisara el TEC. El Borolas terminó repudiado por millones de mexicanos y nosotros en este canal tenemos pendiente su saga de videos infames donde lo muestran y lo describen como una vil basura de persona que es. Pero dime, ¿qué otros personajes entrarían en una segunda etapa de los más impresentables y detestables en la historia de México? ¿Cuál de estos 6 es el peor de todos? Déjame saber tus respuestas aquí abajo. Recuerda que aquí leemos siempre los comentarios y no olvides suscribirte al canal y de activar la campana de notificaciones. Mi nombre es Guillermo Antonio. Nos vemos. Hasta la próxima.